todos. Bienvenidos a esta segunda charla profesional de atención a la salud que organiza la Dirección de Primer Nivel de Atención. En Trujano Ramos nos hablará sobre adecuación físico-dietética en el síndrome metabólico. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación, y a todos los que se están conectando a esta charla, pues la más cordial bienvenida en el interés de esta dirección de primer nivel de llevar hacia el público en general temas que nos brinden conocimiento y nos permitan también pues generar esta situación de curiosidad para poder abordar de manera mucho más profesional y personalizada la atención en este tipo de necesidades que se tienen en la actualidad para nuestra población. Entonces, pues le vamos a pedir a la enfermera Iris, que es quien nos apoyó en la búsqueda de un ponente de una gran calidad para poder llevar a cabo esta segunda charla de atención, recordándoles que dentro de 15 días continuaremos con un tema para poder llevar a cabo estas actividades. Muchísimas gracias. Muy bienvenido, maestro. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras del Estado de Hidalgo, de los servicios de salud. Sean bienvenidos a esta charla con el tema de adecuación físico-dietética en síndrome metabólico. También le doy la más cordial bienvenida al maestro en nutrición, Luis Alfredo Trujano, con más de 23 años de experiencia en el manejo de diversas enfermedades. Él es egresado como licenciado en nutrición en la Universidad Autónoma de Querétaro. A continuación daré una reseña de su currículum. Maestría en Nutrición Clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, Diplomado en Nutrición Clínica, Universidad Anáhuac, Diplomado en Nutrición Clínica en la UNIVA, curso ISAC y curso interdisciplinario en Nutrición Clínica, actualizaciones y certificaciones en curso de Nutrición Clínica Avanzada, certificación por Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, asimismo, miembro de la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal, miembro de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, miembro de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Actualmente es jefe del Servicio de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional del Hospital de la Mujer en Morelia, Michoacán, y fue jefe del Servicio de Nutrición y Composición Corporal Club Monarcas Morelia del año 2000 al 2014. Es nutriólogo adscrito al Núcleo Integral para la Atención del Paciente Renal de Morelia y actual vicepresidente de la empresa de asesoría en manejo clínico, consultoría clínica privada en nutrición crítica y consultor adscrito al servicio médico de Vita Médica y Banrural. Ha sido profesor a nivel licenciatura en asignaturas clínicas y deportivas de la Universidad del Valle de Atemajac, en el plantel Zamora, en la Universidad Latina de América y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor en sus carreras de nutrición y de enfermería. A nivel maestría es profesor en nutrición y cirugía de la Universidad del Valle de Atemajac, en Zamora y La Piedad, de la Cátedra de Nutrición Enteral y Parenteral, así como de Nutrición en Enfermedad Renal y Enfermedad Neurológica. A partir del año 2015, profesor de la Cátedra de Regulación Neuroendocrina del Hambre y Saciedad, Universidad de Morelia. Además, profesor de la Cátedra de Tratamiento Multidisciplinario de la Obesidad. Ha participado en asesorías de tesis y publicaciones en libros, como son Capítulo Ética del Soporte Nutrición, Ética, Bioética y Conocimiento del Hombre, segundo fascículo, capítulo de Fisiopatología de la Desnutrición, Nutrición Enteral y Parenteral, segunda edición, Estrés oxidativo de las enfermedades renales, Nutrición y Dietética Morales 2014, editorial UNAM, asesor conferencista para laboratorios Fresenius Kabi y para laboratorios Abbott,
miembro del Comité de Bioética e Investigación del Hospital de la Mujer, miembro del Comité de Formación en Recursos Humanos en Nutrición en los Servicios de Salud de Morelia y miembro del Comité de Nutrición de la Federación Mexicana del Fútbol. Pues, maestro Alfredo, gracias por aceptar participar con nosotros y adelante con su tema, por favor. Muchas gracias. Es para mí un verdadero honor estar con todos ustedes esta tarde. Y pues bueno, siempre un gusto compartir con todos, con colegas. Ya algunas cosas del currículum creo que quedaron atrás también. Fue durante 15 años como nutriólogo del Club Monarcas. Y bueno, ahora desde hace también 21 años a cargo del servicio de nutrición y clínica en el Hospital de la Mujer en Morelia también. Y bueno, repito, para mí es un gusto estar con todos ustedes y sin más ni menos, pues vamos a entrar en materia de lo que nos cita el día de hoy, que es hablar justamente de la adecuación físico-nutricional del paciente con síndrome metabólico. Hay muchas cosas que vale la pena considerar y vamos a ir uniendo cabos mucho, algunas cuestiones clínicas como deportivas. Me adentro primero a comentar lo siguiente. Generalmente, bueno, sobre todo los nutriólogos, muchas veces pensamos que la nutrición clínica no tiene que ver mucho con la nutrición deportiva o viceversa. Y lo cierto es que cada vez vemos pacientes que viven con diabetes, que son maratonistas, que son triatlonistas. Cada vez vemos a abuelitos que realmente están todavía a una edad ya entrada, digamos, terminando todavía maratones, medios maratones. Entonces, cada vez empezamos realmente a reflexionar hasta dónde llega la clínica, hasta dónde termina el área deportiva, en qué momento estamos tratando un síndrome metabólico o en qué momento estamos tratando ahora un paciente que ha superado ese síndrome metabólico y ahora está incluso en una condición deportiva. Lo cierto es que desde hace tiempo, el mismo Platón lo decía, la falta de actividad destruye la buena condición de cada humano, mientras que el movimiento metódico lo salva, lo conserva, lo preserva. Él se dio cuenta de eso desde hace muchísimos años y podemos decir que es de los primeros médicos y nutriólogos de la historia de la humanidad, Platón, y efectivamente tenía razón. Tenemos que estar en constante movimiento. Y lo cierto es que, pues bueno, la evolución del hombre ha generado que nuestro metabolismo haya tenido ciertas modificaciones, sobre todo exógenas, debidas al estilo de vida. Actualmente, por ejemplo, el ser humano tiene una actividad física mucho más baja que la que tenían nuestros ancestros. Para darnos una idea, de contando de izquierda a derecha, del tercero al quinto sujeto que vemos aquí, según algunos estudios, recorrían aproximadamente el equivalente a medio maratón al día en actividad física. O sea, entre 20 y 25 kilómetros se movían diariamente. En algún momento llega todo esto de la revolución industrial, la tecnología, etcétera. ¿En qué momento nos perdimos? No lo sé realmente, pero fue en algún momento hace cerca de casi 200 años que empezó a bajar nuestra actividad física. Ya de hecho, el hecho de haber inventado la rueda generó que la actividad, el costo caloría, disminuyó dramáticamente en el ser humano a partir de que la rueda facilitó mucho trabajo, mucho esfuerzo físico, pero bueno, esos aspectos aunado a la agricultura, aunado a la misma revolución industrial, el invento del ferrocarril, del automóvil, hasta las últimas aplicaciones del celular, han ido mermando ciertamente la actividad física. Pero nosotros tenemos ciertas adecuaciones metabólicas integradas en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo. Nuestros ancestros no comían como nosotros, comían gran cantidad de alimento, pero no con la frecuencia que lo hacemos nosotros. Nosotros podemos comer 3, 4, hasta 5 veces al día. Nuestros ancestros podían comer varias veces seguidas y después 5, 6, 7 días, tal vez más, sin probar alimento, porque el alimento no lo tenían precisamente, no lo adquirían de una manera tan fácil. Literalmente ellos pagaban con lo que decían la Biblia por ahí, comerás con el sudor de tu frente. Pues realmente si lo transformamos al lenguaje nutriológico, quiere decir más o menos como comerás con todo tu gasto energético.
Es decir, que realmente te va a costar energía poder llevarte el bocado a la boca. Y eso es lo que tenían nuestros ancestros. Entonces no comían con la misma frecuencia que nosotros y diseñaron ciertos sistemas metabólicos para poder preservar, conservar la energía en tiempos de inanición que tenían. Podían pasar varios días sin comer. Entonces esos sistemas metabólicos todavía los conservamos, pero hoy en día no nos sirven de mucho. Es más, se han convertido o se ha convertido este sistema de ahorro de energía en un problema muy, muy grave. Y ese problema le llamamos hoy resistencia a la insulina. Lo que anteriormente para nuestros ancestros les permitió conservar la vida, para nosotros hoy en día genera obesidad y más complicaciones de esas, como la diabetes. Y lo cierto es que, bueno, el estilo de vida no saludable que podemos llevar, aunado al consumo elevado de azúcares, de grasas saturadas y obviamente el envejecimiento junto con el balance energético positivo, es decir, cuando comemos más calorías de las que gastamos, pues eso va generando, entre otras cosas, un incremento de la grasa a nivel visceral. Es cierto que hoy en día nos preocupa mucho el hígado graso y es un problema muy serio y que estadísticamente, bueno, la verdad es más preocupante la estadística porque un porcentaje importante se presume de los mexicanos tenemos, o sea, o tienen esteatosis hepática, hígado graso, pero no lo saben. Eso es algo bastante delicado. Pero independientemente del tema del hígado graso, también hay, por ejemplo, esteatosis renal, hay riñón graso y también hay corazón graso cuando se incrementa demasiado la grasa a nivel pericárdico, generando también todo un contexto inflamatorio que va a generar estrés oxidativo, que va a generar inflamación celular. Pero bueno, aunado eso, esta resistencia a la insulina va a generar que el hígado se force más, va a haber lipogénesis, mucha formación de grasa, mucha síntesis de triglicéridos. Aunado a eso, va a generarse al principio más hiperinsulinemia y va a haber cambios que vamos, hablando también de aspectos inflamatorios, elevación de interleucinas, etcétera, genera esto también a nivel del hígado fibrosis, inflamación, fibrosis, o una complicación mayor como la misma cirrosis en su momento. Pero aunado a esto, cabe la pena destacar esto, este fenómeno que hoy en día está muy estudiado, está siendo muy estudiado, que es la disbiosis intestinal. Empieza a haber un desequilibrio a nivel intestinal de ese ecosistema de bacterias que llamamos microbiota. Luego entonces, cuando hay ese desequilibrio intestinal, parece ser que somos más proclives a diversas enfermedades, entre esos la diabetes, ciertos tipos de cáncer, y hoy en día publicado está que hasta el mismo COVID-19 parece ser más agresivo en personas que tienen disbiosis intestinal que quienes no la padecen. Las personas que tienen disbiosis intestinal, al parecer, tienen 5 veces más riesgo de ser hospitalizados cuando adquieren el COVID-19. Entonces, fíjense hasta dónde va todo este contexto inflamatorio y hasta dónde nos puede ir, nos puede cambiar de manera muy importante. Hay muchos aspectos culturales que, sin embargo, han llevado a que en las culturas más recónditas, en los lugares geográficos más apartados, la azucarización, le llamamos, de la vida ha sido cada vez más agresiva, llegando los alimentos, las bebidas de calorías vacías, con exceso de azúcares refinados, llegando prácticamente casi a todos los rincones del mundo. Y ciertamente, si lo vemos desde el punto de vista anecdótico, histórico, pues bueno, hace tal vez por allá un poco menos de unos 70 años, 80 años, 70 años, los cigarros los ofrecían en los hospitales. Ustedes lo pueden ver aquí. Aquí le están ofreciendo a este señor, las enfermeras, sus cigarros Camel Filters, ¿no? Incluso chocolates. Porque en aquel entonces se desconocía la relación que existía entre el tabaquismo y las enfermedades coronarias o respiratorias, el EPOC, el cáncer incluso. Poco o nada se había estudiado acerca de este fenómeno hasta que llega el estudio de Framingham, un pequeño poblado en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, donde se estudia una población entera y se empiezan a obtener conocimientos que hoy son una cuestión más que sabida. Por ejemplo, el incremento de sodio, de sal en la dieta genera mayor riesgo de enfermedades, sobre todo hipertensión, enfermedades coronarias, también el consumo de grasa, el consumo de colesterol en la dieta, el sobrepeso, el tabaquismo, entre otras cosas,
lo que hoy sabemos muy claramente, y creo que nos lo explican desde nuestra formación de la primaria, pues bueno, parte de aquí, de este famoso estudio de Framingham. Pero lo cierto es que, me fui aquí, ok, lo cierto es que el tejido adiposo es un órgano neuroendocrino muy importante. Debemos de dejar de pensar que el tejido adiposo solamente es energía en reposo. No, es un órgano muy activo, tan activo que realmente no tenemos todavía a ciencia cierta toda la compleja actividad que puede tener proinflamatoria y moduladora de inflamación, pero lo cierto es que el tejido adiposo también produce, entre otras cosas, adipoquinas y sustancias que pueden ser proinflamatorias también, por otro lado, como interleucina 1, interleucina 6 o el angiotensinógeno, que por ejemplo va a desembocar finalmente estimulando el sistema renina-angiotensina aldosterona. Y esto es uno de los motivos por los cuales el incremento de grasa, sobre todo a nivel visceral, también generará más estimulación a la elevación de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Y tendríamos primero que pensar, que reflexionar, bueno, entonces, ¿qué es la obesidad? ¿Qué es la antesala a todo este problema que estamos abordando? Es la obesidad, el exceso de peso a expensas de grasa corporal, ¿sí? La cual tiene, por cierto, importantes riesgos a la salud. Este es uno de los problemas que tenemos. Evidentemente ya será motivo de otra charla, pero hay varios tipos de obesidad, no solo desde el punto de vista de gravedad o en desde una manera, digamos, ordinal en el peso, no, sino también por su composición. Hoy tenemos ya muy claro lo que es una clasificación que nos habla, por ejemplo, del obeso metabólicamente sano y el obeso metabólicamente no saludable. ¿Qué diferencia hay con eso? Tal vez algunos de ustedes habrá tenido algún paciente, algún conocido, algún familiar, no lo sé, que tiene una obesidad importante, pero una obesidad muy generalizada, desde los cachetes hasta los tobillos, completamente generalizado. Y curiosamente, cuando tomamos el colesterol, los triglicéridos, están perfectos, incluso mejor que nosotros, y no es broma, pueden estar mejor que nosotros. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué este tipo de pacientes se muestran a veces con este perfil de lípidos? Y también podemos tener otro tipo de sujetos que tienen colesterol y triglicéridos muy elevados. Parece ser que es la distribución de la grasa. Cuando la grasa se acumula, sobre todo en exceso en la región visceral, más que nada, en la región también central, que esto es algo muy común del paciente con obesidad en México, ahí es donde vemos elevación de colesterol y triglicéridos. Pero cuando el paciente con obesidad es parejito, está bien distribuido, no vemos tanto ese perfil, esa disregulación metabólica. Esto es algo bien común. En Estados Unidos, por ejemplo, los pacientes obesos que tienen muy generalizada esa grasa, muy distribuida, no tienen tanta elevación de colesterol y triglicérido como los que tienen la grasa predominantemente en la región visceral, en la región central. Y por otro lado, también tenemos algunos estudios claros que nos dicen que tenemos pacientes con obesidad que pueden tener un gasto energético muy bajito y tenemos pacientes con obesidad que pueden tener un gasto muy elevado a pesar de tener obesidad. Esto medido por calorimetría indirecta, que es lo que llegamos a usar los nutriólogos para medir el gasto energético. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la presencia de masa muscular. ¿Por qué? Porque hay pacientes obesos que no tienen tanta masa muscular. Dentro de toda la grasa que tienen, no tienen, tienen poca masa muscular. Pero hay pacientes con obesidad que a pesar de toda la grasa que puedan tener, también tienen un buen componente de masa muscular. Esta es la diferencia por la cual hay sujetos obesos que, a pesar de que tienen un índice de masa corporal muy elevado, tienen sus indicadores metabólicos muy estables. Esto parece ser que también es la protección que les brinda la masa muscular que algunos tienen, algunos. Y otros carecen de la masa muscular y tienen predominantemente mucha grasa. Es lo que le llamamos la obesidad sarcopénica, pues. Y esta es la que puede tener importantes riesgos para la salud, sobre todo por arriba de la otra, ¿sí?
La situación en México pues es bastante complicada, como ustedes bien lo saben. La última encuesta nacional de salud nos sigue poniendo entre el 70 y 72% de la población en México con sobrepeso o obesidad, lo cual dice que 3 de 4 pacientes en México tienen sobrepeso o obesidad, 3 de 4. Y eso también lo podemos hasta cierto punto comprobar en México, ¿no? ¿Por qué México ha sido víctima tremendamente del COVID-19? Sabemos que entre todo ese trasfondo que hay, pues bueno, este virus ataca predominantemente al sujeto obeso. Y por estadística, pues es muy simple, ¿no? Si hay una terapia intensiva con 4 camas, es muy probable que de esas 4 camas, 3 camas estén ocupadas por pacientes con sobrepeso u obesidad. La misma estadística, pues, nos lo dice. Lo que nos lleva mucho a reflexionar y el punto álgido de la situación es que empieza a incrementarse, y desde hace años, desde hace décadas de hecho, dramáticamente el sobrepeso en niños y adolescentes. Hablamos de sobrepeso y obesidad. Y hoy por hoy realmente estamos viviendo un acontecimiento del cual no voy a profundizar mucho, pero vale la pena aclararlo y mencionarlo, que es el fenómeno que hoy le conocemos como cobesidad. La cobesidad viene siendo este incremento de peso como resultado de la misma pandemia, del confinamiento, que nos ha llevado a disminuir dramáticamente nuestro movimiento, nuestro gasto energético. Los niños ahora no salen, de por sí no tenían mucha actividad en la escuela y ahora en casa, en el sofá o frente a la computadora, muchas horas, menos actividad hay, más consumo de alimentos procesados, porque esto nos lleva, el encierro nos lleva también a un contexto muchas veces de ansiedad, sobre todo para cierto tipo de personas, que va a generar una tendencia mayor a consumir alimentos. ¿Y cuáles alimentos son, por cierto? Son los alimentos altos en calorías, altos en carbohidratos refinados, etc. Entonces, de aquí ya tenemos un problema sumamente delicado, porque cuando todo esto pase, cuando el COVID se vaya, porque se va a ir en algún momento, al menos como lo estamos viendo ahorita, en algún momento se va a ir. Y como todo huracán, como todo terremoto, va a pasar, pero saldremos de nuestras casas a ver cuáles son los estragos que dejó el huracán, que dejó este sismo, ¿no? Es igual, tendremos que darnos cuenta cuáles son los estragos verdaderos que ha dejado el COVID, independientemente de la parte económica, de la parte política. Dejará una crisis en el sector salud y una crisis en el sentido del estilo de vida, no solo del mexicano, sino de la población a nivel mundial. ¿Qué hemos hecho con nuestra actividad, con nuestra condición física? Salimos de casa con menor condición física de cómo entramos, ¿no? De cómo entramos a este confinamiento. Muchos saldrán de este confinamiento con 5, 10, 15 o tal vez más kilos de peso, porque de la misma forma que el COVID es capaz de quitarle 20, 25 kilos a algunos pacientes en terapia intensiva, también es capaz de darle esos 20, 25 kilos de más a un sujeto que está en confinamiento previniendo de no contagiarse. Entonces, es un fenómeno muy interesante, pero las repercusiones que nos va a dar todavía no las podemos dimensionar del todo. 1 de 3 adolescentes tienen sobrepeso o obesidad también en México, y esto finalmente genera un problema bastante importante de reflexionar y de atender. Y pues bueno, saber también que muchas veces el problema del obeso adulto viene en la infancia. Y según las estadísticas, cuando el sujeto obeso tiene obesidad desde la infancia, resulta más difícil de tratar esa obesidad que cuando ese sujeto era delgado y subió de peso, tal vez, no sé, alrededor de los 20, 25, 30 años de edad. Parece ser que la obesidad, cuanto más temprano empiece, más problema habrá para poder luchar contra ella, para poder tratarla, para poder también abordarla. ¿De dónde viene toda esta situación, el daño que va generando el síndrome metabólico? Y son varios contextos lo que eso implica. De entrada podemos decir que esto parte con algo que aquí en esta diapositiva le vamos a llamar inactividad física. Y lo que hace varias décadas le llamaban sedentarismo, cuando realmente no se le debe realmente ya de llamar sedentarismo. Actualmente se le llama enfermedad hipokinética. Enfermedad hipo
baja, kiné, movimiento, de bajo movimiento. La enfermedad hipokinética es lo que anteriormente le llamaban ustedes sedentario, pero se han dado cuenta que el sedentarismo realmente también es una enfermedad con signos y síntomas, ¿sí? Que a lo mejor no son del todo metabólicos todavía, pero sí va generando ciertos patrones, ciertas características. Entonces, esta enfermedad hipokinética, esta inactividad física va a generar de entrada incremento de la adiposidad abdominal, mucha grasa a nivel central. Esto va a generar más infiltración de macrófagos, más actividad de macrófagos que se infiltran en el tejido adiposo visceral y por lo tanto más liberación de interleucinas por estos macrófagos, interleucina 1, 6, etc. Y esto va a generar un estado inflamatorio crónico, a lo mejor leve, pero prolongado, sistémico, crónico. Este es uno de los grandes problemas que hay que abordar en la clínica, incluso en el deporte y en la salud pública, el tema de la inflamación. La inflamación, como la conocemos, la inflamación celular, viene siendo la antesala de las enfermedades crónicas, dígase cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades, porque desata mecanismos como la resistencia a la insulina, la aterosclerosis, la neurodegeneración, el crecimiento tumoral, y entonces esto nos va llevando a más tendencia de diabetes, más tendencia de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pero recientemente también depresión, demencia, cáncer de mama, cáncer de colon, pero todo parte de la inflamación. Ahora, hay dos tipos de inflamación, rápidamente aclararlo. La inflamación crónica, que es la que acarrearía todos este tipo de condiciones, o la inflamación aguda, que es la que presentaría un sujeto tal vez en terapia intensiva por una sepsis, por un traumatismo o por un COVID. Y aquí es donde también hace que este fenómeno se complique, porque ya de por sí el paciente mexicano tiene sobrepeso u obesidad y las personas con obesidad están en un estado inflamatorio crónico. Y entonces reciben ahora la visita del COVID, ¿no? Como quien dice. Entonces tenemos un fenómeno de inflamación crónico agudizada. Se junta la inflamación crónica y se junta ahora el fenómeno de la inflamación aguda por la infección de COVID. Y esto va a desatar entonces un cóctel inflamatorio, muchas veces mortal. Y bueno, en pocas palabras, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Como quien dice, la inflamación crónica aunado a la inflamación aguda. El síndrome metabólico, entonces, es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes, entre otras, ¿no? Pero sobre todo enfermedad cardiovascular y diabetes. Hay patrones y hay varios paneles, varios consensos para poder clasificarla y no me voy a meter mucho en esa parte de momento por el tiempo que tenemos para poder enfocarnos en la parte de la actividad física. Lo que podemos decir aquí es que los criterios diagnósticos, según el ATP3, son circunferencia abdominal arriba de 90 en hombres y arriba de 80 en mujeres, los triglicéridos arriba de 150, presión arterial arriba de 130, HDL menor a 40 y menor a 50 en mujeres, glucosa en ayuno de 110 a 126, por ejemplo, son algunas de las anormalidades que se pueden observar. Ciertamente hay otros criterios, otros factores que son muy preocupantes. Voy a mencionar por decir alguno. También el incremento de la circunferencia de cuello. La circunferencia de cuello es una situación bastante delicada. Cuando el cuello es superior a 37 centímetros de diámetro, eso es una señal de que hay demasiada grasa probablemente en la región del cuello y probablemente también en la región de la lengua. ¿Esto a qué nos lleva? Esto es una de las causas que más se correlacionan con la apnea del sueño, con la roncopatía, que generalmente están presentes en el sujeto con obesidad y también en el sujeto con síndrome metabólico. Y como sabemos, la roncopatía y la apnea del sueño son factores importantes también para desencadenar eventos vasculares cerebrales, paro cardiorrespiratorio, entre otras condiciones bastante delicadas y súbitas. Las consecuencias de la obesidad podemos decir que son cardiovasculares, entonces, metabólicas, ventilatorias, simplemente la disnea de cortos esfuerzos, la apnea, la roncopatía, problemas digestivos, y esto también tiene que ver con la parte de disbiosis intestinal, las complicaciones musculoesqueléticas que ahorita veremos,
inmunológicas. Los pacientes con obesidad, la gran mayoría de hecho, los consideramos sujetos inmunodeprimidos. Este es otro motivo por el cual también estamos en el problema en el que estamos actualmente, ¿no? Por el COVID-19. Las complicaciones ginecobstétricas y las psicológicas son de las consecuencias más comunes que va dejando la obesidad. Dentro de las cardioventilatorias, aumento del trabajo ventilatorio, la apnea del sueño, mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, hipertensión arterial. De las metabólicas, la diabetes, las dislipidemias, que también a la larga también van generando más daño renal, por ejemplo, generando también más tendencia con la esteatosis renal, daño en el podocito por la elevación de triglicéridos, la elevación de insulina, la hiperinsulinemia, trastornos hormonales, etcétera. Y las musculoesqueléticas también, por ejemplo, no ocasiona necesariamente la obesidad del pie plano, pero esto puede hacer que sea mucho más incómodo y que no se revierta ese problema tan fácil cuando hay presencia de obesidad, incluso en los niños. Rotación tibial interna, osteoartritis, osteoartrosis, escoliosis, son complicaciones que pueden venir junto con la obesidad y generar más condición inflamatoria para que ésta se establezca, como la osteoartrosis o la osteoartritis. La gota, por ejemplo. Y condiciones digestivas, pues de las más comunes, hernia hiatal, litiasis vesicular, trastornos funcionales digestivos, síndrome de intestino irritable, dispepsia, etc. Y como sabemos, ya a lo mejor en otro momento lo pudiéramos platicar, hay un eje muy interesante que se llama eje intestino-cerebro. Y bueno, dentro de ese eje hay una comunicación muy, muy estrecha, más de lo que pensábamos, entre el aparato digestivo y el cerebro. Por eso es que ahora, más que nunca, el término colitis nerviosa nos resuena mucho más que hace 10 o 15 años, ¿no? Porque verdaderamente la colitis ya se ha encontrado que evidentemente es más nerviosa que colitis todavía. Hay una conexión muy estrecha. Entonces, también algunos aspectos que tienen que ver con la disbiosis intestinal pueden afectar y llevar incluso a la depresión, a la ansiedad. Hay trastornos que pueden estar muy, muy específicamente ligados con la disbiosis intestinal. Hay condiciones inmunológicas y una de las cosas que habíamos comentado desde hace varios años es que no sabíamos por qué y todavía no lo sabemos del todo, pero la obesidad parece tener cierto imán, cierta atracción con los virus o los virus con ella. Pero lo cierto es que sabemos que hay muchos virus que tienen mucha predilección más por el paciente con obesidad que sin obesidad. De esto nos pudimos dar cuenta, desde luego, desde la última epidemia de H1N1 hace 10 años, y lo que hoy estamos viendo con el COVID también es una digamos, una confirmación en buena parte de esto, ¿no? Infecciones bacterianas, virales, fúngicas pueden aparecer. Y una de las cosas que insistimos mucho, esta es una fotografía que tomamos en nuestro hospital, pero una de las cosas que pueden influir mucho es hay que explorar a nuestros pacientes con obesidad. Y cuando decimos explorar, no es nada más tomar la presión, es revisar el cuello, por ejemplo, medir la circunferencia de cuello y revisar el pliegue subabdominal para ver si no hay acumulación de humedad, de infecciones, porque estas pueden ser tremendamente peligrosas para el paciente con obesidad. Las neoplasias, pues la de colon, endometrio, mama, próstata, son algunas de las que están ya francamente relacionadas, ya muy directamente, con mucho grado de evidencia relacionadas con la alimentación y el sobrepeso. Y las psicosociales, déficit del rendimiento escolar, disminución de la autoestima y dificultad para relacionarse con la sociedad. Autoimagen distorsionada son algunos de los aspectos psicosociales que van pegando. Esto lo vamos a ir llevando ahorita hacia un caso y lo vamos a resolver de una manera muy padre, verán. La importancia de la masa muscular en los adultos mayores y en todos, nos da movimiento, transforma la energía. Un sujeto que tiene más masa muscular, más gasto energético va a tener buena estabilidad articular, equilibrio, protección también contra caídas,
mantienen la temperatura y la postura corporal. Si vemos en los abuelitos que ya tienen una pérdida importante de masa muscular, lo que llamamos sarcopenia, una característica mucho es que tienen mucho frío, incluso en verano. Tocamos sus bracitos y están fríos. Esto es por la hipotermia que tienen, por la disminución ya importante de masa muscular, hace que no puedan controlar tan fácil su temperatura, no la regulan tan fácil. El tratamiento, como sabemos, es dietético, físico, psicológico, farmacológico y quirúrgico en el caso de la obesidad. En el caso del síndrome metabólico, principalmente sería también dietético, físico, psicológico muchas veces y farmacológico, porque a veces se necesita evidentemente del manejo de la metformina, del manejo del besafibrato, de las estatinas, etcétera, ¿no? De la antihipertensión. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos cuando podemos bajar peso y cuáles son los beneficios dentro de lo que es el síndrome metabólico? Chequemos esto. Por cada 10 kilos que se pierden en un paciente con obesidad, hay una disminución de 20% en el riesgo de muerte y en el 30% de las muertes relacionadas con diabetes. 10 kilos que pueda perder un paciente con obesidad y diabetes, eso se refleja alrededor de una disminución del 50% de la glucosa en ayuno. Esos mismos 10 kilos, si los pierde un paciente obeso con hipertensión, significarán un promedio, un descenso de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 20 de la diastólica. Los lípidos no son la excepción. 10 kilos que se pierdan también se convierten en 10% de la disminución de colesterol, 30% de triglicéridos, 15% de disminución del LDL y hay un incremento del 8%. El HDL es el más renuente a cambiar. Los demás se pueden modificar muy fácil. El HDL no sube tan fácil. Depende mucho del ejercicio. Esta es una cosa importante. Los pacientes que no elevan el HDL tan fácil, el colesterol bueno que le llaman de alta densidad, generalmente no están haciendo probablemente la actividad física como debe de ser. La dieta puede ayudar, ciertos medicamentos pueden ayudar, pero el ejercicio es el que, de los que, o tal vez el que más impacto tiene en el incremento del HDL. Complicaciones físicas, 5 a 10 kilos que pueda perder el paciente significan mejoría de la función pulmonar, el paciente disminuye ya la disnea de medianos, de cortos esfuerzos, empieza a referir que ya no le duele tanto la rodilla o la espalda o la cadera. Y otra cosa importante, empieza, y esta es una pregunta que generalmente hacemos a la pareja del paciente, al esposo, a la esposa, y le preguntamos, ¿lo escucha roncar? ¿La escucha roncar? Y ahí vemos la respuesta, sí o no, ya no lo escucho roncar tanto. Cuando bajan de peso, empieza a disminuir la grasa a nivel del cuello, empieza a disminuir la grasa también de la lengua, haciéndola más delgada, y esto genera entonces que se facilite el paso a la vía aérea. Y entonces el paciente disminuye dramáticamente muchas veces la roncopatía y la apnea. A veces, de todos modos, se requiere un manejo por clínica del sueño, se requiere de un CPAP, en muchos casos también, pero sí vemos franca mejoría en la mayoría de ellos al disminuir los primeros 5 a 10 kilos de peso. Y la función ovárica también, con más de 5% del peso que se pierde, empieza a regularse esa función ovárica porque recordemos que hay una relación muy estrecha entre lo que es el tejido adiposo y los estrógenos. Entonces empieza esto a mejorar bastante. Y pues la exploración previa a un programa de ejercicios hay que hacer desde luego una historia clínica que será elaborada por el área médica, pero también analizar si es posible la composición corporal. ¿Qué porcentaje de grasa tiene nuestro paciente? Estudios bioquímicos, colesterol, glucosa, triglicéridos, desde luego la evaluación de la presión arterial, si se puede hacer una prueba de esfuerzo previa sería genial. La evaluación funcional para ver si hay limitaciones en rodilla, en espalda, en cadera, en la misma marcha, en la planta del pie, etc. Esto es muy importante para poder personalizar, digamos, la actividad física que se puede hacer. Y la evaluación metabólica, que muchas veces implica hacer una calorimetría, si es que la podemos hacer, y si no, al menos hacer una historia clínica lo más completa posible. ¿Qué beneficios va a tener el ejercicio físico? Mejora la sensibilidad a la insulina, que esto es muy importante. Ayuda desde luego con esto a controlar el peso. Evita la osteoporosis, sobre todo si son ejercicios de fuerza que estén en contra de gravedad. 30% menos de riesgo de caídas.
¿Por qué? Porque también al hacer actividad física trabajamos muchas veces la propiocepción y por lo tanto tenemos mejor equilibrio, vamos a decirlo así. Se han hecho estudios muy interesantes con personas de la tercera edad, con disciplinas como el Tai Chi, encontrando un reporte de menor tendencia de fracturas. Y esto se debe a que mejoran mucho, sobre todo, la parte del equilibrio. Y esto en la tercera edad es algo muy, muy importante. Y por lo tanto hay un porcentaje menor de fracturas de cadera al haber un porcentaje menor de caídas. 30% menos de trastornos depresivos. Hay que aclarar esto, la depresión actualmente se empieza a estudiar desde varios ángulos, no solamente desde el ángulo tradicional, emocional, incluso neurológico o psicológico, sino también se está encontrando cambios en la microbiota, no solo del intestino, sino también de la boca. Y los últimos estudios con niños y adolescentes nos dicen que el 90% de los adolescentes con depresión o ansiedad tienen disbiosis bucal. Entonces esto nos lleva a volver los ojos hacia los pequeños organismos que los hemos ignorado por mucho tiempo, pero parece estar la clave de la respuesta de muchas cosas aquí. Y al cambiar la dieta, la alimentación, al hacer ejercicio físico, empieza a modificarse gradualmente esta microbiota, generando efectos o digamos, beneficios no solo metabólicos, no solo cardioventilatorios, sino también a nivel, por ejemplo, neurológico, a nivel emocional, y esto es muy importante. Mejora los síntomas de la depresión por lo mismo, porque independientemente que hace cambios en la microbiota, también el ejercicio hace o genera un incremento de endorfinas. Por lo tanto, disminuye la frecuencia de neurosis y ansiedad, que esto también está relacionado, al parecer, también con movimientos peristálticos, con la disbiosis intestinal. Estas son las últimas publicaciones que han salido en ese sentido y me parece que vale la pena seguirlas, son muy interesantes. Mejora el estado de ánimo, el optimismo, el entusiasmo. Hay 50% menos de riesgo de cáncer de colon, 20% menos de riesgo de cáncer de mama, disminuye la hipertensión, mejora el perfil de lípidos, la proteína C reactiva y otros marcadores de enfermedad coronaria. Disminuye la mortalidad hasta en un 30%, 20% menos de riesgo de infartos, 35% menos de evento vascular cerebral, 50% menos de probabilidades de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, los beneficios, como podemos ver, son muy importantes. Incluso, como vemos aquí, y a propósito de la imagen, en el embarazo, cuando la mujer está acostumbrada a la actividad física intensa, si no hay complicaciones durante el curso del embarazo, puede seguir haciendo la actividad casi a un nivel muy alto todavía. Hay estudios con deportistas olímpicos de alto rendimiento, femeninas, claro, y han encontrado que pueden entrenar a niveles muy altos todavía, prácticamente 48 horas antes del parto sin complicación alguna. Entonces, esto nos habla de cómo es capaz el organismo de adaptarse a muchas situaciones. Estudios muy recientes han comentado que el ejercicio bien planeado, con buena intensidad, buena frecuencia, con los tiempos adecuados, bien supervisado, es 8 veces más efectivo para tratar el síndrome metabólico que la metformina completa. Algunos estudios han separado los grupos, han hecho estudios pares también con esto, y han encontrado que los grupos que llevan ejercicio bien dosificado, bien planeado y una alimentación adecuada al pie de la letra, han encontrado que la metformina está de más. Con o sin metformina, el síndrome metabólico se ve. Pero si el paciente hoy hace ejercicio, mañana no, y el miércoles, quién sabe, mejor que se tome la metformina. Desde luego que sí. Ese es uno de los aspectos que concluye mucho el estudio. Mejora los patrones de sueño. Mejora tremendamente la calidad del sueño. Aumenta la producción de endorfinas, que son las que nos hacen sentir muy bien, son hormonas también del placer, y se elevan justamente a las 3 semanas de empezar a hacer ejercicio. Al principio que hacemos ejercicio es voluntad, después ya es más bien endorfinas lo que nos levanta a hacer el ejercicio, ya no es ya la voluntad, ya son las endorfinas, y las endorfinas tardan 21 días en elevarse en el cuerpo. Por eso han escuchado ustedes algunos anuncios, algunos tratamientos de los famosos 21 días,
¿Por qué 21 días? Porque después de 21 días, como dicen, se hace ya un hábito, es más fácil seguir un hábito. Pero ¿por qué es más fácil seguir un hábito? Porque estas endorfinas ya están más altas y son las que ya nos piden, ya es cuando el cuerpo nos pide hacer ejercicio. Ya no es una cuestión de voluntad de nosotros, el cuerpo nos lo exige, pero eso tarda alrededor de 3 semanas, 21 días en poder llevarse a cabo, en que el cuerpo nos lo pida por la producción de endorfinas. Por eso es que ese es el tema de los famosos 21 días. Mejora la autoestima, que eso es algo muy importante. Ahora, los principios de la adaptación tienen 3 fases: desgaste, recuperación y sobrecompensación. Vamos a ejemplificar rápidamente aquí esta figura. Vamos a pensar que es cualquiera de ustedes, de nosotros, un 1 de enero con todos los mejores propósitos de Año Nuevo, salimos a correr. Y aquí pasa el lunes, el 2 de enero, 3 de enero y volvemos a correr el 4 de enero. Y ya tenemos el 4 de enero un poquito más de condición física que la que teníamos el 1 de enero. Un poquito más solo, ¿no? Esto le llamamos, aquí hay una fase de desgaste en la cual estamos adoloridos al día siguiente. Todavía al otro día parece ser que incluso duele más, pero ya al tercer día estamos en condición de volver a salir a correr otra vez. Ya estamos en un nivel un poquito mejor que la primera vez. Bueno, pero ojo, ¿qué sucede en el caso de que salimos a entrenar, como pasa la mayoría de las veces, corremos o fuimos al gimnasio, etcétera, el 1 de enero, luego fuimos el 3 de enero, por ejemplo, pero luego se apareció el 6 de Reyes, se apareció el Día de la Candelaria, y vamos hacia abajo. 24, 48, 72 horas, 1, 2, 3 semanas. ¿Cómo queda nuestra condición física respecto al primer día o al segundo que lo hicimos, ¿no? Bajó. Es por eso que el Colegio Norteamericano de Medicina del Deporte no recomienda el ejercicio de fin de semana. Nos lo dice claramente: o lo vamos a hacer de manera frecuente o mejor tratemos de cuidar de comer sano, y si vamos a ser sedentarios, al menos estirémonos y comamos saludable. Pero es muy peligroso meternos en actividades físicas los fines de semana. Jugar fútbol solo los domingos, creernos Cristiano Ronaldo o Messi el puro domingo, y esto genera, y lo saben muchos médicos, que la estadística de infartos los fines de semana es muchas veces en corredores, en futbolistas, en gente que hace frontón, tenis, el fin de semana, solo el fin de semana. Y esto nos genera a veces un problema más que un beneficio. Entonces, debemos de evitar esto. Lo ideal, entonces, es hacer la sobrecompensación, entrenar con relativa frecuencia, tal vez lunes al principio, lunes, miércoles y viernes, para dar tiempo a que el martes haya un desgaste y una recuperación. Desgaste y una recuperación. Este desgaste y esta recuperación es lo que hace que vayan destruyéndose, pero a la vez reparándose fibras musculares y nos dé cada vez más fuerza, más recuperación, más volumen muscular, más condición, más flexibilidad, etcétera. Entonces, nuestra condición física en muchos parámetros va mejorando gradualmente, e incluso al principio no nada más podíamos correr 15 minutos, después nos dimos cuenta que ya podíamos hacer 20 y 25 y así sucesivamente. El ejercicio, ¿cómo debe de ser? Bueno, de entrada, los nutriólogos conocemos algo que se llama las leyes de la alimentación, y mucho personal de la salud también. La alimentación, ¿cómo debe de ser? Completa, variada, equilibrada, suficiente, atractiva, higiénica, etcétera, ¿no? Pues el ejercicio es igual. Las leyes de la alimentación se pueden aplicar igual al ejercicio. Entonces el ejercicio debe de ser inocuo, suficiente, completo, variado, atractivo, higiénico, igual que la alimentación. Entonces vamos a procurar que ese ejercicio, si lo ponemos en palabras más, palabras menos, sea divertido, porque si no es divertido, no podemos entonces, no podemos hacerlo, no nos vamos a enamorar de él. Por esto es muy importante, ojo, aquí me voy a tener tantitito un poquito, porque esto es importante. En los niños, dejemos que ellos decidan la actividad física que quieren hacer. En mi paso por Monarcas Morelia, por 15 años, me tocó ver niños que entraban a las fuerzas básicas muy pequeños y entraban obligados porque el padre quería ser jugador de fútbol, fue jugador de fútbol frustrado y quería que su hijo sí lo fuera. Y el niño quería nadar, el niño quería taekwondo, el niño quería otras cosas, ¿no?
y fueron forzados a hacer muchos de ellos actividad física que no era precisamente lo que les gustaba o no era su primera opción. Entonces de ahí empezamos mal, porque si forzamos la actividad física, el niño acabará no solamente odiando ese deporte, sino toda la actividad física. Y en el contexto de la psiconutrición, el por qué a veces el adulto le cuesta trabajo, rehúsa hacer la actividad física, esto tiene que ver porque la actividad física desde nuestra parte muy inicial, muy de la infancia, tiene que ver con nuestro niño interno, con la diversión. La mayoría de nosotros, sobre todo los que ya pasamos de 35 años para atrás, hicimos más actividad física como niños. Jugamos a la roña, a las escondidillas, tantos juegos que inventábamos, pero era actividad física. Entonces lo conectamos más fácil. Hacer actividad física es en cierta forma también conectarnos con nuestro niño interno. Y cuando ese niño interno está lastimado, lo que menos quiere es conectarse con él, ¿no? A través del ejercicio. Entonces es una situación bastante complicada. Deberemos acercarnos entonces a actividades que podamos hacer y donde nos sentamos identificados. Por ejemplo, esta es una clase de natación para personas con obesidad, porque si fuera solamente puras personas esbeltas y esa persona con sobrepeso, se sentiría no muy identificado, se sentiría mal en cuanto a su autoestima. Entonces también habrá que adaptar la actividad física para que el sujeto se sienta más integrado. Eso es muy importante. Como en la alimentación hay un equilibrio y el equilibrio más adecuado para la actividad física es el 70% de ejercicio aeróbico y 30% de anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si fueran 100 minutos de actividad física, 70 minutos serían para bicicleta, para caminar, para la banda, para nadar, y 30% serían para ejercicios de fuerza, por ejemplo, ligas, mancuernas, aparatos de gimnasio, si se cuenta con ellos, o algunos ejercicios funcionales como lagartijas, como sentadillas, etc. Debe de ser constante, debe de ser progresivo y debe de ser también familiar y adecuado. Adecuado me refiero a que si el sujeto tiene un problema de meniscos, pues no lo vamos a poner a saltar la cuerda ni a subir las escaleras, ¿verdad? Debe de ser progresivo porque algunos necesitarán iniciar con 5 minutos incluso de actividad física y otros ya pueden iniciar con 15, 20 tal vez. Los ejercicios aeróbicos más recomendados pues pueden ser caminata, bicicleta, insisto, algunos empezarán con 10 minutos o 15, poco a poco lo podrán hacer. Bicicleta estacionaria, escaladora elíptica, porque es la que menos impacto tiene a las rodillas, por ejemplo. Baile de intensidad leve también es excelente ejercicio. Esto como ejemplos de ejercicios aeróbicos. Los ejercicios anaeróbicos de fuerza que se pueden emplear, pesas con carga leve, los llamados circuitos, trabajos con ligas, actividades como la jardinería, la carpintería, también resultan excelentes opciones de ejercicios de fuerza. ¿Para qué nos sirve el ejercicio de fuerza? Para defender nuestra masa muscular. En todo régimen dietético, más o menos, se pierde masa muscular. Eso hay que decirlo. Prácticamente todos. Pero vamos a buscar que se pierda la menor cantidad. La dieta también debe estar ajustada para que se pierda la menor cantidad de grasa posible. De músculo posible. Y esto también tiene que ayudarnos mucho el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza hace que se defienda esa masa muscular para que se enfoque más que nada el tratamiento en la pérdida de grasa. Y eso lo vamos a ver en un momento, que ya estamos casi finalizando. ¿Qué frecuencia resulta apropiada? 3 sesiones por semana. Iniciaremos con 1, 2, poco a poco. Y vemos entonces, y cierro con este caso, veamos la oportunidad de este paciente, amigo mío, por cierto, también, hay que aclararlo, yo estoy ahí al fondo, soy de color serio, igual que él. Pero bueno, edad, 43 años, 1,76 de estatura, 119 kilos, 61% de grasa, glucosa 17 miligramos decilitro, colesterol 236, unos triglicéridos también nada presumibles, 272 miligramos sobre decilitro. Así empezamos. Ok, y la presión arterial también una bomba, 155/95. Bueno, normal, alta, no, elevada. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, no todos los pacientes, quiero aclarar, están para llevar una dieta el primer día, ¿sí?
Son pacientes que tienen muchas transgresiones dietéticas, muchas situaciones de estrés. Entonces, el profesional de la nutrición sabe perfectamente cuándo va a llevar un plan de alimentación, cuándo va a llevar una adecuación, cuándo va a llevar recomendaciones, cuándo va a llevar otro tipo de manejo. No es cierto eso de que el plan dietético es solamente una dieta, eso es una falacia. Pues, son muchas las opciones de tratamiento que un nutriólogo puede manejar. En este caso, cuando hay mucha ansiedad, mucha tendencia todavía de estrés, mucha compulsión para comer, etcétera, lo que hacemos es un plan de negociar con él, de negociación. Y hacemos algo que se llama adecuación físico-dietético. Resulta que hay gente, hay pacientes, personas, que a lo mejor muchas de ellas no comen tan mal. Su problema es más bien que gastan pocas calorías. Hay pacientes que realmente pocos, pero me ha tocado ver pacientes que comen verdaderamente muy bien, como si llevaran una dieta y tienen sobrepeso de todos modos. Descartamos problemas tiroideo y otras situaciones y entonces medimos su metabolismo. Y me ha tocado decirle al paciente, ¿sabe qué? Usted no ocupa un nutriólogo, usted ocupa un preparador físico que le haga una adecuación porque su gasto de energía está muy bajo. Su problema es que su cuerpo gasta pocas calorías, pero su ingesta es adecuada y es saludable. Lo que ocupa es un plan de entrenamiento. Entonces, lo que hacemos aquí es cómo vamos adecuando esto. Este paciente lo que hicimos fue, le retiramos 200 calorías al día de alimentación, que era prácticamente una pieza de pan, ¿sí? Una pieza de pan. Y le pedimos que gastara alrededor de 550 calorías, que eso era el caminar alrededor de 30 minutos alrededor de un jardín. Y entonces fuimos teniendo los primeros días 9,100 calorías de déficit. Después, si se fijan, pasan las semanas 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, hasta la 11 y 12, y lo que fuimos haciendo, fuimos restringiendo las calorías. Al rato ya era la pieza de pan y le restringimos el refresco, y la pieza de pan, 2 piezas de pan y el refresco, y fuimos gradualmente trabajando con sus puntos críticos. Todos tenemos puntos críticos. Puntos críticos son lo que le llaman constantemente, no es mi debilidad. Todos tenemos, hasta los mismos nutriólogos, somos seres humanos, tenemos nuestros puntos críticos. Mis puntos críticos son los dulces de tamarindo, me generan un problema, no puedo detenerme. Procuro no ponerlos en la mesa ni comprarlos, ¿no? Pero me generan tentación. Cada quien tiene los suyos, el refresco, la cerveza, la tortilla, el pan, los dulces, etcétera. Hay que buscar el punto crítico del paciente, de cada quien. Y vamos entonces negociando y restringiendo gradualmente esas calorías. No lo estamos sometiendo todavía a una dieta de reducción. En este caso, fíjense cómo fuimos haciendo, fuimos restando poco a poco calorías. Platos chicos, vasos chicos, quitar el pan dulce, ahora te quitas el refresco, ahora vamos con esto, paso por paso. De esa forma el paciente va tolerándolo sin sentirse tan estresado. Y hasta la semana 12, con 550 calorías nada más diarias de gasto, más las que se restringieron, aquí prácticamente en la semana 12, se estaba quitando 1,000 calorías de encima. Entre lo que dejó de comer y lo que empezó a gastar, fueron prácticamente 1,000 calorías menos. Después de la semana 12, ya pudimos iniciar con él un plan de alimentación, ya lo tomó mucho más tranquilo, ya estaba acostumbrado a comer con menos ansiedad, con platos más chicos, ya comer un poco más de verdura, ya estaba adecuado con el ejercicio, se empezó a sentir muy bien con el ejercicio, cada vez con más condición, cada vez terminaba, hacía sus recorridos a paso más rápido, y eso fue generándole mejoría anímica, fue generando también una mejoría también en su calidad de sueño. Entonces, en la semana 2 iniciamos un plan de alimentación, ejercicio ya también más estructurado, y bueno, al lapso de 8 meses pudimos llegar a este cambio, ¿sale? Como podemos ver aquí, ya con glucosa, colesterol, triglicéridos, una presión arterial mucho más controlada. Los cambios son, pues, evidentes. Pero claro, muchas veces, insisto, no se trata de matar de hambre al paciente desde la primera consulta. Muchas veces, el 80% de las veces,
El éxito está en la evaluación y está en la negociación con el paciente. Esto es muy importante. Al paso del tiempo, al mejorar su estado anímico, al verse mejor, eso ya no lo hace que él mismo entre en una resiliencia más importante. Y ahí es donde también entra este tema de las endorfinas. Ya con las endorfinas más altas, pues ya se levantaba de la cama en la madrugada a caminar, a trotar, y se lo pedían las endorfinas. Ya no era tanto que se lo pidiera su voluntad ni su ángel de la guarda, sino si realmente ya una cuestión hormonal hacía que él ya estuviera más activo, esperando que fuera el siguiente día para volver a entrenar. Esa es precisamente de lo que se va tratando, a tal grado que hoy por hoy hace ejercicio más intenso. Voy a poner este video, tal vez un poco alto el volumen. Podemos ver aquí que ya tiene una carga de trabajo, de entrenamiento mucho mayor. Hay que revisar algunos aspectos de su técnica, pero ya tiene hoy mucha más fuerza muscular. Anteriormente tenía un estado de obesidad sarcopénica. Actualmente se ha revertido esa sarcopenia, esa pérdida de masa muscular, la ha recuperado de manera importante. La grasa corporal se ha mantenido en rangos ya bastante aceptables para los 118 kilos que tenía, pues realmente está en mucho mejor estado, pero sobre todo sus indicadores metabólicos, glucosa, colesterol, triglicéridos se mantienen en mejor estado. Y eso ha permitido entonces que pueda hacer ejercicio de más intensidad, sintiéndose mucho mejor y con franca masa muscular mucho más importante, ¿no? Y como me decía él mismo, como somos amigos de la infancia, me decía, pues yo no me colgaba de cabeza, ni de niño pude hacer esto, y ahora que tengo 43 lo hago, pues qué maravilla, ¿no? Pues sí, de eso se trata, de que la actividad física, la alimentación, de que todo el trabajo disciplinario que hagamos, médico, nutriólogo, preparador físico, se tenga resultados y se refleje desde luego en la calidad de vida del paciente, en las ganas de disfrutar la vida, porque también de eso se trata el ejercicio, y también se trata de eso la alimentación, de disfrutar la vida, es parte de eso, solo que buscamos hacerlo de una manera más saludable y con menor riesgo metabólico, revirtiendo de esta forma no solamente el tema del síndrome metabólico, sino a tener glucosas mucho más controladas. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Agradezco infinitamente la atención, la invitación que me hacen. Lo siento, me pasé por 7 minutitos, pero bueno, agradezco infinitamente la atención que me hicieron y pues bueno, quedo a la orden. Agradezco infinitamente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por esta excelente ponencia. Estamos en espera de si hay alguna pregunta a través del Facebook. Por el momento, los comentarios que hay son muy buena presentación, excelente tema, muy buena información. De hecho, estamos viendo muchas reacciones positivas a su presentación en un tema que es realmente bastante interesante. Y también, a ver, permítame un momento. No, al momento no hay ninguna pregunta, pero queremos hacer desconocimiento. Hay un reconocimiento para usted, el cual la enfermera Iris dará lectura. Gracias. Sí, gracias, licenciado Rubén. Bueno, maestro Luis Alfredo Trujano, en nombre de la maestra Laura Hernández, que es la directora de primer nivel de atención, y de la maestra María de Lourdes Martínez, subdirectora, se entrega este reconocimiento que dice: el gobierno del estado de Hidalgo otorga el presente reconocimiento al maestro en nutrición clínica Luis Alfredo Trujano Ramos por la plática Adecuación Físico-Dietética en Síndrome Metabólico, Pachuca, Hidalgo, a 22 de marzo del 2021.
y firma la subdirectora de Atención Integral, la maestra en Salud Pública, María de Lourdes Martínez Estrada. De antemano quiero agradecer muchísimo este apoyo que nos dio, maestro. Gracias, de verdad se le agradece. También quiero agradecer pues que estuvo participando y mucho apoyo tuvimos también pues de mi jefe de departamento, de todo el personal del estado de Hidalgo, tanto médicos como enfermeras y técnicos en la atención primaria a la salud que se conectaron el día de hoy. Sí vimos buena participación, llegamos a una participación de 232 a través de Facebook. Los comentarios son muy buenos, ya lo comentaba el licenciado Rubén, por lo que quiero agradecer de verdad esa participación que tuvo con nosotros, maestro Trujano. Muchas gracias. Muchas gracias, es para mí un honor haber estado con ustedes y espero que estas condiciones pronto cedan y podamos tener el gusto y el placer alguna vez de volver a estar con ustedes ahora en su preciosa ciudad en algún momento. Gracias, maestro. Pues a nombre de nuestra directora, la doctora Laura Hernández, quien tiene una sesión con el secretario, pues nos pide agradecerle bastante por la ponencia, excelente ponencia. Créame que tratamos de llevar este tipo de ponencias a nuestro personal para pues que el abordaje ya en otro sentido de los padecimientos, ¿no? Estamos apegados a las guías de práctica clínica, pero con esta vasta experiencia que usted nos muestra, que nos da, nos abre el panorama, ¿no? Para una atención a nuestros pacientes. Créame, maestro, de mucha calidad su ponencia, se lo agradecemos bastante. Esperamos poderlo tener vamos a hacer otra serie de charlas, esperamos tenerlo con un tema que usted nos pudiese cooperar, de verdad, le agradecemos bastante. Iris, gracias por su cooperación y pues no nos queda más que nos estamos viendo próximamente, maestro. Le agradecemos bastante. Cuídese mucho. Muchas gracias, un gusto y que estén muy bien. Hasta luego.